Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. En esta mañana soleada y calurosa estoy aquí en el porche delantero de mi casa para hablarles, para grabar este vídeo acerca de una escritora estadounidense más conocida por sus obras, diría yo, que por su nombre. Me refiero a Frances Hodgson Burnett, que es una escritora estadounidense, pero en realidad, como veremos, nació en Europa, nació en Inglaterra, aunque se asentó aquí en los Estados Unidos, donde vivió la mayor parte de su vida por diferentes razones. Recientemente he escrito un artículo, una columna sobre Frances Hodgson Burnett para la revista online de la Fundación Jordi Sierra y Fabra, la página escrita, y además estoy leyendo en estos momentos con mi hija Libby este libro que se titula A Little Princess, o La Princesita, que es una de las obras más conocidas, adaptada al cine en más de una ocasión además, de Frances Hodgson Burnett, con lo cual esta es la excusa para hablar hoy sobre esta escritora, o estas son las dos excusas, si es que realmente necesitamos alguna excusa para traer a algún escritor en particular al canal, que yo creo que no. Vamos a echar la vista atrás para hablar de una de las escritoras de literatura infantil y juvenil de mayor popularidad en los Estados Unidos y en gran parte del mundo, sobre todo del mundo anglófono, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Frances Hodgson Burnett es una autora cuyas obras tuvieron ya mucho éxito cuando se serializaron en diferentes revistas, cuando se publicaron en formato de libro, pero posteriormente se popularizarían estas obras todavía más gracias a las varias adaptaciones cinematográficas de títulos ya clásicos, como por ejemplo Little Lord Fauntleroy, es decir, El Pequeño Lord, una obra de 1886, o esta que tengo aquí en la mano, A Little Princess, La Princesita o La Pequeña Princesa, de 1905, aunque se serializó la historia original varios años antes de su publicación como libro. Son obras que, por cierto, ya se habían adaptado al teatro antes de la llegada del cine, pero que el cine popularizó todavía mucho más. Y en el caso del Pequeño Lord, por ejemplo, pues yo recuerdo, siendo niño, que había incluso una serie de dibujos, creo que japonesa, que se emitió en alguno de los canales de televisión en España, no sé si Telecinco o alguno de estos canales privados que entraron en España en los años 90, pues había una versión del Pequeño Lord en dibujos animados. Pero bueno, esto nos da una idea de la popularidad de estos libros, de una escritora que, como digo, es más conocida por sus obras que por su nombre. Si yo digo Frances Hodgson Burnett, habrá mucha gente que no tenga ni idea de quién estoy hablando, pero si digo El Pequeño Lord, si digo La Princesita, si digo, por ejemplo, The Secret Garden, El Jardín Secreto, pues es posible que ustedes sí que sepan de quién estoy hablando. Pero como decía antes, aunque Burnett produjo la mayor parte de sus obras aquí en Norteamérica, era inglesa de nacimiento, vino al mundo en Manchester en el año 1849, en plena era victoriana, y su familia, que estaba atravesando por problemas económicos después de la repentina muerte del padre, a pesar de que nació en una familia bastante acomodada, sin mayores problemas económicos, pues sí que vinieron los problemas económicos cuando murió su padre y su negocio empezó a tener bastantes problemas, así que su familia se vio obligada a emigrar aquí a los Estados Unidos cuando ella tenía aproximadamente unos 15 o 16 años, y su familia se estableció en el área cercana a la ciudad de Knoxville, aquí en el estado de Tennessee, es decir, a solamente unas 5 o 6 horas por la autopista interestatal 40, que por supuesto no existía entonces, pero que existe ahora, y entonces pues habrían sido muchas más de 5 o 6 horas de viaje, pero hoy en día Knoxville está más o menos a unas 5 o 6 horas de viaje de Jackson, aquí donde yo estoy. Yo estoy en el oeste de Tennessee, Knoxville está en la parte este
del estado. Allí vivía su tío ya, y allí se estableció la familia de Frances Hodgson Burnett. Y es cierto también que la pequeña Frances había tenido interés desde siempre por la literatura. Le interesaban las obras de Charles Dickens, de William Makepeace Thackeray, de Sir Walter Scott, también La cabaña del tío Tom, Uncle Tom's Cabin, la novela de Harriet Beecher Stowe, que solía citar como su libro preferido. Siempre le había interesado la literatura, pero en Tennessee fue donde Burnett decidió iniciar una carrera literaria, en un principio con el objetivo de ganar un dinero extra y ayudar así económicamente a su familia, que verdaderamente lo necesitaba. Pero la escritura pronto se convertiría en su actividad principal, porque tuvo ya desde un principio bastante éxito con sus textos, y es una actividad, la escritura, que no abandonaría ni después del fallecimiento de su madre en el año 1870, ni después de su matrimonio, que por cierto acabaría en divorcio, con el médico Swan Burnett en el año 1873. Se dice que los problemas económicos de la familia continuaron aquí en el estado de Tennessee, y de hecho tuvo que ganar dinero, el dinero suficiente como para comprar papel y como para comprar los sellos para enviar su primer texto, que se publicó en una revista. Y de hecho los libros escritos por Frances Hodgson Burnett fueron la principal fuente de ingresos del matrimonio entre Frances y Swan, algo francamente inusual para la época de la que estamos hablando, finales, el último cuarto del siglo XIX, y el dinero que les reportaban estas obras de Frances les permitió viajar a París antes de asentarse en Washington D.C., en Washington D.C., donde Swan comenzó a trabajar como médico. Es entonces cuando Burnett se encuentra con Louisa May Alcott, la escritora, la autora de Little Women, o Mujercitas. En el año 1879 se encuentra con ella y decide entonces concentrarse en la escritura de obras para niños, probablemente porque pensaba que había posibilidad de ganar dinero con este tipo de obras, y de hecho sería esta una buena decisión, porque a la postre esta decisión de escribir obras infantiles y juveniles, pensando en los lectores más jóvenes, acabaría conformando su legado literario más importante y más lucrativo, con textos como El pequeño Lord, como La princesita, como El jardín secreto, que por cierto se publicaría varios años después, en 1911, entre otras obras. Pero esas son las tres más conocidas de Frances Hodgson Burnett: Little Lord Fauntleroy, A Little Princess, que aquí está, y The Secret Garden. Y su éxito como novelista le reportó, por supuesto, una seguridad económica que desde luego necesitaba, pero también una indudable fama en los círculos literarios de Washington. Pues organizaba fiestas en su casa, organizaba actos literarios a los que asistían diferentes escritores y diferentes amigos y gente del mundillo literario de Washington D.C. en aquellos momentos, y además su posición económica también le facilitó varias oportunidades de viajar, sobre todo a Inglaterra, pero también a otros países europeos, y en estos viajes a menudo iba acompañada por sus hijos y no por su esposo, algo también bastante inusual en la época. Su esposo
se quedó en la mayor parte de los casos en los Estados Unidos. En cierto momento muere de forma inesperada su hijo Lionel en París, en Francia, y esto sumió a Burnett en una depresión de la que nunca, por lo que parece, se recuperaría totalmente. Llevaba además, ya en la década de 1890, llevaba ya un tiempo viviendo separada de su esposo, y la relación se rompió definitivamente en el año 1898, casi con el cambio de siglo, terminando en un divorcio que, por cierto, fue criticado duramente por esa prensa tardo-victoriana que no aceptaba con facilidad que una mujer pudiese desear el divorcio. De hecho, parece que su esposo, Swan, no tuvo mayores problemas en este divorcio, y que fue algo que más o menos ocurrió de mutuo acuerdo. Pero claro, Frances Hodgson Burnett era una figura pública, una escritora conocida en aquellos momentos, y la prensa de la época la criticó duramente por su actitud frente al matrimonio y por la manera en la que vivía su vida sin conformarse a las expectativas que en aquellos momentos las mujeres tenían en esa sociedad estadounidense, que en muchos sentidos estaba muy influida por la moralidad de la era victoriana, más de lo que a veces parece, o más de lo que a veces se quiere aceptar o afirmar. Los últimos 25 años de su vida los viviría Burnett a caballo entre las Islas Británicas y los Estados Unidos. Se casaría una segunda vez con un tal Stephen Townsend, y fue un matrimonio que, por cierto, no duró ni 2 años. Volvió a divorciarse, por si no hubiese sido suficiente lo duramente que fue criticada durante su primer divorcio. Pues hubo un segundo divorcio con un hombre que además era bastante más joven que ella, y acabaría estableciéndose en el estado de Nueva York, donde moriría en el año 1924. Es verdad que en sus últimos años Frances Hodgson Burnett redujo notablemente sus actividades literarias, pero realmente nunca dejó de escribir, y la obra que nos ha dejado es verdaderamente prolífica, variada, y a excepción de sus títulos más populares, como los 3 que ya he mencionado, la verdad es que es bastante desconocida hoy en día. Y como ya decíamos, el cine contribuyó enormemente a difundir todavía más novelas como El pequeño Lord, Little Lord Fauntleroy, en una película, por ejemplo, de 1936, con Freddie Bartholomew y con Mickey Rooney. ¿Cómo olvidar esa película que yo, por supuesto, vi con mi tío cuando era pequeño? O A Little Princess, la obra de la que voy a hablar un poquito más dentro de unos momentos, que fue filmada en el año 1939 con nada más y nada menos que Shirley Temple en el papel protagonista. Otra película que recuerdo haber visto con mi tío cuando era pequeño. Pero yo creo que a la obra de Frances Hodgson Burnett conviene acercarse a través de sus libros, como por ejemplo esta edición que aquí tengo de La Princesita, o A Little Princess, que bueno, esta es una edición de Penguin, que es la que estoy utilizando para leer a mi hija, o para leer con mi hija. Estamos claramente ante una escritora que, aunque publicó en los Estados Unidos, sus obras desde luego reflejan una visión del mundo decididamente victoriana. No en vano nació en las Islas Británicas, nació en Inglaterra, en medio de esa larga era victoriana, y su obra está en muchos casos teñida por los usos y por las costumbres de la Inglaterra imperial, de la Inglaterra victoriana, unas costumbres con las que a menudo chocan frontalmente
los protagonistas infantiles, masculinos y femeninos de Burnett. Por ejemplo, en A Little Princess nos encontramos con una niña protagonista que se llama Sarah Crewe, que ha crecido en la India en una familia acomodada y a quien su padre envía a un internado, a boarding house en inglés, un internado, un colegio interno inglés, para educarla, por supuesto, con toda clase de lujos y privilegios. Es la alumna estrella por su inteligencia, pero también por su capacidad económica o por las capacidades económicas de su padre. El problema es que su padre muere y el negocio que él tenía de minas de diamantes en la India queda arruinado y por tanto la pequeña Sarah pasa de ser rica, pasa de nadar en la opulencia a convertirse en una humilde sirvienta maltratada por Miss Minchin, que es la directora del internado inglés en el que ha estudiado y en el que ha vivido durante bastante tiempo Sarah. Y entonces, a partir de este momento, cuando su padre muere y la riqueza de las minas desaparece por diferentes razones, Sarah va a tener que adaptarse a la situación tan diferente que le toca vivir, porque de ser rica se convierte en una sirvienta. Vemos aquí claramente la división estamental, la división social que se presenta en la obra y que por supuesto era típica de su momento histórico, y Sarah tendrá que adaptarse a esta situación tan diferente que le toca vivir, madurando y comprendiendo que ideas como la modestia, como la amistad, son siempre más importantes que la riqueza material. La riqueza material puede desaparecer, pero ideas como la modestia, como la amistad, las diferentes virtudes que hacen que una niña como Sarah Crewe sea una princesita, una pequeña princesa, y de igual que sea rica como que no lo sea, que pase de ser rica a ser extremadamente pobre, pues lo importante son siempre ideas como estas, como la modestia, como el buen comportamiento, como la búsqueda de la amistad, mucho más que la riqueza material. Y de una manera típicamente victoriana, porque ya digo que las ideas victorianas pues están en todo momento presentes en la obra de Burnett, de una manera típicamente victoriana, el comportamiento virtuoso de Sarah va a tener su recompensa, esta idea de virtue rewarded, ¿no? La virtud recompensada. Su comportamiento virtuoso va a tener su recompensa en un final feliz, marcado pues por las casualidades, por los secretos, por las cosas que ocurren sin que sepamos exactamente por qué, o sin que los personajes en un primer momento sepan exactamente por qué, y es un final marcado también por una justicia poética que premia las virtudes de la protagonista de una manera, como digo, muy victoriana. La virtud recompensada es una idea importante en A Little Princess, y es que en muchos sentidos las obras de Burnett son hijas de su tiempo, pero se leen, me parece a mí, con interés y con delectación más de un siglo después de su publicación original, más de un siglo, casi siglo y medio después de su serialización original, en el caso de A Little Princess, debido a la gran capacidad narrativa de la autora, debido a la maestría que tiene a la hora de reflejar la psicología de sus personajes, y también debido al tratamiento, que por supuesto a menudo es bastante idealista, de elementos como, ya digo, la amistad, la lealtad, la fuerza de la imaginación, la virtud, etc. Por fortuna, sus obras, aquí tengo una edición original en inglés, pero por fortuna sus obras se han traducido al español, sobre todo sus novelas más conocidas, como La Princesita, como El Pequeño Lord, como El Jardín Secreto, pueden encontrarse
estas obras en traducción española y yo creo que sin duda interesarán a lectores no solamente jóvenes, sino a lectores de todas las edades. En esta versión, en esta edición de Penguin, se nos dice que además de escribir libros, a Frances Hodgson Burnett le encantaba encontrarse o reunirse con otros escritores y hablar con ellos. Era muy creativa, dice, y le gustaba también la jardinería. Y después dice que era una mujer religiosa, aunque del mismo modo que ocurre con otras cosas en su vida, sus creencias religiosas no eran demasiado convencionales. Se refiere esto a que en cierto momento de su vida, sobre todo después de la muerte inesperada e intempestiva de su hijo Lionel en París, se interesa, como otros escritores de su época, en España Emilio Carrere, por ejemplo, en Inglaterra Sir Arthur Conan Doyle, entre otros, se interesa por la teosofía, por las ciencias ocultas, por el ocultismo, y por tanto pues vemos que es una mujer bastante poco convencional, en especial pues debido a su actitud frente a las relaciones matrimoniales, a su actitud frente a la religión, pero eso no impide que, por supuesto, lo victoriano tenga una presencia decisiva en su obra, como es el caso de A Little Princess. Yo les recomiendo que se acerquen a la obra de Frances Hodgson Burnett, ya sea en las versiones originales, como en este caso tengo aquí A Little Princess, ya sea en las traducciones que existen al español de sus obras, porque creo que sin duda les van a interesar. No sé si ustedes conocen estas obras, estoy seguro de que al menos a través del cine, al menos a través de los dibujos animados, estas son obras que ustedes probablemente conocerán, porque como digo, son más conocidas sus obras que el nombre de esta escritora. Es un poco como esas canciones que sabemos tararear o canturrear, pero que no sabemos quién las canta o quién las compuso. De todos modos, es una escritora muy interesante desde mi punto de vista, a la que conviene acercarse, y no sé si ustedes la conocen o no, pero si es así, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, si conocen las obras de Burnett, si han leído El Pequeño Lord o La Princesita o El Jardín Secreto o alguna otra, y pues díganme qué es lo que les parecen. A mí desde luego me parecen verdaderamente recomendables, y son lecturas desde luego provechosas para los más pequeños también. Pero como toda la literatura infantil y juvenil que es buena, que es de calidad, pues pueden leerla tanto los niños como los adultos, y pueden encontrar diferentes elementos en sus páginas y en sus tramas, los niños y los adultos. Terminamos así este vídeo que he grabado sin ningún tipo de cortes y en directo en el porche delantero de mi casa, aquí en Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de mayo del año 2022. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus comentarios, y hasta la próxima ocasión.